Buenas tardes a todos. Ahora sí, vamos a empezar la sesión de hoy. Es un tema bastante peliagudo, es un tema difícil, es un tema del que nunca nos gusta hablar o pensar, pero sí que es cierto que por desgracia lo tenemos presente, ¿no? O sea, el abuso sexual en la infancia existe. Vamos además a hablar un poco de estadísticas, poco porque tampoco quiero poneros mal cuerpo, pero creo que sí que es un tema necesario cuando tenemos niños pequeños, cuando somos cuidadores, ¿no? Ya no aunque no sean hijos propios, quiero decir, pero somos cuidadores, trabajamos con niños, etcétera. Creo que es un tema que tenemos que conocer porque al final la información es poder. Y si yo tengo información sobre este tema tan difícil de ver, de asumir, de detectar, es más fácil que en un momento determinado que algún niño lo esté sufriendo, yo pueda detectarlo, ¿no? Y pueda tener como una alarma. Así que en ese sentido es esta charla, ¿no? De por lo menos intentar prevenir el abuso sexual en la medida de lo posible. ¿Mm? Vale. Como es un tema difícil, por supuesto que podéis hablar todo lo que queráis, podéis preguntar todo lo que queráis, ¿vale? Sabéis que tenéis la opción de chat, la opción de audio, que se estará grabando, como os he comentado al principio, antes de empezar la grabación, pero totalmente anónimo todo lo que decimos, ¿vale? No salen vuestros nombres ni muchísimo menos las personas que estamos aquí conectadas, ¿de acuerdo? Pero sí que es un tema que yo creo que no hay que quedarse con dudas, que yo en la medida de lo posible resolveré, ¿no? Hasta donde yo sepa resolver y si no, pues buscaremos la opción para resolverla en otro momento. Pero yo creo que no hay que quedarse con dudas y hay que intentar entender todos los puntos que vamos a ver, entender también de qué manera nosotros como padres y madres podemos aportar y ayudar para que esto no le pase a nuestros niños ni a ningún niño cercano, ¿no? En el caso de que detectemos un mínimo, seamos capaces de verlo. Esa es la idea de esta charla, ¿de acuerdo? Venga, dicho todo esto, lo primero, como os decía, nunca los padres, las madres, ¿no? Los cuidadores, las personas que trabajamos con niños, ni estamos preparados ni estaremos preparados para poder pensar que nuestros hijos, nuestros niños puedan ser víctimas de abusos sexuales. Pero hay que tenerlo en la cabeza para poder prevenirlo y sobre todo protegerlos, ¿vale? Seguro que si nos ponemos a pensar, la mayoría de nosotros conocemos a alguna persona que en algún momento de su vida ha sufrido algún abuso sexual, seguro. Y si no lo conocemos o no somos conscientes de ello, seguramente le conoceréis, aunque no seáis conscientes de que ha sido una víctima, ¿no? De abuso sexual. Yo cuando empecé a estudiar este tema, cuando estaba estudiando terapia familiar, y voy contando siempre como anécdotas mientras que os voy contando un poco la teoría, me pareció muy curioso porque en la medida que me fueron explicando, ¿no? Y fuimos ahondando en esa temática, de repente pensé en una persona, en una compañera de clase de mi infancia, de cuando yo iba al colegio. Fue como que ¡pum! Me vino a la cabeza, ¿no? Cuando hablaba un poco de el perfil de los niños, las secuelas que dejan, los comportamientos que tienen, de repente me vino a la cabeza esta niña. Puede que me equivoque, ¿no? O puede que no, pero si tenemos información es más fácil que lo podamos detectar, que es un poquito lo que estamos diciendo, ¿vale? Les pongo aquí. El abuso sexual es una realidad más frecuente de lo que nos gustaría pensar. Es una realidad oculta, lógicamente, ¿no? Porque la oculta tanto el agresor por la comisión del delito que es, como que también es oculta por la víctima, ¿no? Porque el agresor trata de silenciarla a toda costa a través de una manipulación, de la amenaza, también a veces del miedo. También es la propia familia de la víctima la que a veces trata de silenciarlo por un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de culpa que siempre está ahí detrás, ¿no? Por no haber podido o haber sabido proteger al niño. Entonces, hay que tener además en cuenta que a veces incluso el agresor forma parte de la familia o de su entorno más cercano. Por lo tanto, el no haber podido proteger, el no haber sabido verlo, ¿no? El no haber podido verlo, hace que emerjan esos sentimientos de culpa, de vergüenza, que esto hace que también lo invisibilicemos, ¿no? En muchas ocasiones. Luego además tampoco acompaña mucho, o acompañaba, lo voy a decir mejor en pasado, que luego os voy a hablar de la nueva ley que tenemos desde el año pasado, no acompañaba demasiado la ley, la protección a nivel jurídico, porque los niños tenían que pasar por diferentes momentos en los que tenían que volver a contar, volver a contar, volver a contar lo que les pasaba, siendo constantemente cuestionados. ¿Estás seguro? Cuidado con lo que dices, que si lo que estás diciendo es mentira o tú lo has malinterpretado, vas a poner a esta persona en un aprieto muy grande. Entonces los niños, ¿no? Como que mucho más
difícil de que realmente se mantuvieran en su relato, ¿no? En su verdad. Entonces es un delito que se oculta en la gran mayoría de las ocasiones. Ojalá tuviese un porcentaje, no lo tengo, ¿no? Pero en la gran mayoría de las ocasiones es un delito totalmente oculto. Además, el abuso sexual en la infancia es el tipo más grave de maltrato infantil, por las secuelas que deja, por el daño emocional que causa, por el impacto en tantas esferas de la vida de la persona, que luego iremos viendo, ¿vale? Vais a ver que esta presentación, este PowerPoint, que yo siempre intento utilizar como diapositivas más visuales, como más ligeras, ¿no? En cuanto a cantidad de letras, en este caso no lo he cumplido porque me interesa que os llegue más información, ¿no? Como luego os paso las diapositivas a las personas que estamos aquí, que estamos apuntados a esta charla, pues me interesa que os llegue más contenido, ¿vale? Por eso a lo mejor las diapositivas son un poquito más pesadas, en ese sentido os pido disculpas porque no es lo más visual del mundo, ¿vale? Pero me interesa que os llegue el contenido. Si hablamos de definición, que es muy importante también definir qué es el abuso sexual, a qué nos referimos, qué situaciones, ¿no? Están dentro del abuso sexual, aquí os he copiado, ¿no? Una retahíla. Sería acosar, asustar o intimidar con gestos obscenos o con comunicaciones obscenas. También las llamadas telefónicas, mensajes de móvil, correos electrónicos, cartas o notas de contenido sexual. A veces cuando pensamos en abuso sexual nos vamos directamente a la parte más física, ¿no? Más de contacto, y aquí vamos a ver que no es así, que varios tipos de abuso sexual están también en esta línea, ¿no? Que no es un contacto físico, pero que es una invasión de la intimidad, ¿vale? Cuando hay también proposiciones sexuales o insinuaciones relacionadas con la conducta sexual, cuando hay propuestas de encuentro con fines sexuales, expresos o no, utilizando Internet. Cuando se pide al menor que exponga o exhiba su cuerpo o partes de su cuerpo con fines sexuales, ¿no? Directamente o mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí sabemos que también, debido a estas herramientas, han facilitado el acceso de muchas personas que cometen este tipo de delitos tan graves y tan dañinos para nuestros niños y niñas a través de estas nuevas tecnologías. Han facilitado ese acceso a un montón, ¿no? de niños y niñas que han utilizado estas herramientas de una manera en la que a lo mejor no han sabido ellos tampoco poner, ¿no? Un filtro, un freno, ¿sí? Y se han visto envueltos poco a poco en unas conversaciones que no sabían cómo parar. Porque decimos, estas personas son muy manipuladores, ¿no? Entonces al final lo que consiguen es que el niño o la niña víctima se sienta totalmente vulnerable, culpable, ¿sí? De la situación. Es como que con tanta vergüenza, ¿no? De yo he hecho algo para provocar esta situación, no puedo pedir ayuda, ¿sí? Les bloquean de esta manera. Tocar partes del cuerpo del niño, ¿no? Niño, niña, adolescente, consideradas íntimas o erógenas, por encima o por debajo de la ropa. Intentos de besar, contacto corporal, excesivo acercamiento, ¿vale? Obligar o incitar, a ver que me quito las cosas del medio, obligar o incitar a tocar al adulto o a otros menores con fines sexuales, el exhibicionismo, exponer deliberadamente al menor a la visualización de actos sexuales o contenido pornográfico. Lógicamente también algo tan físico como la penetración oral, anal, vaginal o intento de penetración tanto con el pene como con objetos. La explotación sexual, incitar o permitir la prostitución del menor por terceros, usar imágenes con fines pornográficos, hacerle participar en servicios de prostitución o en espectáculos sexuales, ¿no? Os pongo toda la retahíla porque me parece importante, ¿no? Que no solo nos quedemos con a lo mejor una idea más de, como decíamos antes, de contacto, sino todas las opciones, ¿no? Que hay para que se cometa este delito tan horroroso, ¿no? Que a veces a lo mejor pensamos que no lo es y sí que lo es, ¿no? O sea, sí que es un delito cuando tenemos como esas insinuaciones a través de Internet, ese acercamiento, etc. Vale. ¿Qué queremos como padres y como madres, ¿no? Enseñar a pedir ayuda, os pongo aquí. Eso es lo que más queremos, que nuestros hijos en un momento determinado se vean cercanos a una situación de riesgo, ¿no? En ese sentido, pues que ellos sean capaces de pedir ayuda de alguna forma, ¿no? Entonces, la mejor herramienta siempre va a ser la prevención. Así que aquí vamos a hablar de cómo aumentar los factores de protección y cómo minimizar los de riesgo, ¿vale? En familia, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas básicas que podemos hablar es la comunicación. Vamos a intentar, eso lo decimos siempre, partida por pasiva en todas las escuelas de familia, porque sirve para todo, ¿no? Para cualquier tipo de problema, dificultad que nuestros niños tengan, pero para eso también.
el de favorecer un clima de confianza en el que nuestros niños puedan hablar de cualquier cosa con nosotros, ¿no? Porque si yo pienso que esto que voy a hablar es demasiado gordo para que mi madre o mi padre lo sostenga, no lo voy a hablar porque creo que no lo va a poder sostener. Entonces nuestros niños nos tienen que ver con ese clima de confianza en el que les facilitamos las oportunidades de hablar y que además somos fuertes emocionalmente, que no nos vamos a caer emocionalmente, ¿no? Que nos vamos a poder sostener, somos más fuertes que ellos en ese sentido y que lo que te pase, aunque sea muy gordo, vamos a estar aquí para ayudarte, ¿no? Y no pasa nada. Porque a veces nuestros hijos también lo que hacen es protegernos a nosotros, ¿no? Y por eso a veces nos evitan ciertas mm, preocupaciones, podemos decir, ¿no? Entonces, si me evitan ciertas preocupaciones más pequeñas, imaginaos algo así. ¿Mm? Escuchar para que nuestros hijos nos cuenten, ¿vale? O sea, yo quiero que ellos, o sea, favorecer con mi escucha que ellos puedan hablar de todo lo que quieran hablar, ¿no? Evitando juzgar y culpabilizar. Si yo tengo una comunicación en casa en la que los juicios no están a la orden del día, lógicamente va a haber momentos a lo mejor es que sí enjuicio algo, pero no están en la orden del día, sino que ellos lo viven y lo expresamos como un apoyo, ¿no? Como una crítica constructiva, como un apoyo para salir de las situaciones, fenomenal. Si lo hacemos como un juicio, ¿no? Como algo de que les quitamos valor a ellos como personas, aquí ya, ¿no? Ellos van a evitar contarnos cosas. ¿Quién cuenta algo a alguien en el que creo que luego me va a decir algo que lo he hecho mal o que tenía que haber hecho tal cosa? ¿No? O sea, que me juzga. No quiero que me juzgues, quiero que me ayudes, ¿no? Esa sería la idea. Vale. Por supuesto, nunca jamás culpabilizar tampoco, ¿sí? Cuando nosotros queremos que nuestros hijos se hagan responsables de sus actos, no podemos utilizar la culpa para que ellos actúen, sino que lo que tenemos que hacer es apelar a la responsabilidad de sus actos, que no es lo mismo, ¿no? O sea, en lugar de culpa, buscar la responsabilidad. ¿Tú qué podrías haber hecho? ¿A ti qué te parece? Con esas preguntas reflexivas que a veces os he comentado, ¿vale? eh, Estar siempre disponibles y accesibles, ¿vale? Para cuando ellos tengan dudas, preocupaciones. Escuchar con curiosidad e interés hacia ellos y respetar los tiempos. Hay veces que nosotros vamos con mucha más prisa y queremos que nos cuenten ya, pongan palabras. Y si es algo que ni siquiera saben ellos cómo poner en palabras, probablemente les cueste mucho más empezar a contar. Lo vamos a ver después. Muchas veces nos dan señales de otra manera, aunque no sea verbal, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a leer lo que hay detrás de comportamientos, ¿no? De actitudes, de juegos, ¿no? De acciones de nuestros hijos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, si yo pregunto, es más fácil que a lo mejor puedan empezar a ponerle palabras. Otra de las, bueno, de las claves, ¿no? Que también podemos tener en cuenta de cara a la prevención sería enseñarles a identificar sus partes íntimas desde que son pequeños, con sus nombres correctamente. Desde muy pequeños debemos educarles en que el cuerpo de cada uno es propio, es suyo, y hay zonas en las que él mismo solo puede tocar, ¿vale? Aquí os voy a enseñar también algún cuento que me parece chulo, ¿no? Para poder trabajar esto con los niños más pequeños, pero incluso con los niños más mayores también, ¿no? Recordar toda esta parte. O sea, que sea como muy constante el mensaje, a ver, constante, que tampoco son así todos los días, pero imaginaos, ¿no? Que aprovechemos situaciones en las que sí que se puede comentar, ¿no? Ciertas cosas como, yo qué sé, si te molesta que alguien eh, te haya tocado, lo tienes que decir siempre, ¿no? O sea, aunque no sea tu parte íntima, quiero decir. Por supuesto, las partes íntimas solo las tocas tú, ¿no? Y ya está. Y las personas que te cuidamos o que te vamos a limpiar o que te vamos a lavar, esto con cuentos se explica fenomenal, ¿vale? Otra de las herramientas o claves sería no obligarles nunca a mostrar afecto hacia personas que en ese momento yo no tengo afecto, ¿no? O sea, no obligarse a dar besos, ¿no? Que es una escena muy habitual. Esto yo creo que algo ahora está como muy claro, ¿no? Que una cosa es educar en el afecto y otra cosa es obligar, ¿no? A expresar afecto, que es diferente. Porque a veces esto se puede como un poco malinterpretar. Y hay personas que dicen, ya claro, es que ahora parece que respetamos tanto, tanto, tanto a los niños que si le digo, dale un beso al abuelo y no se lo quiere dar, parece que, ¿no? Como que no le educamos en el afecto para que sea cariñoso. Hay que separar, yo creo. Hay que separar entre educar en el afecto y respetar el tiempo del niño. A lo mejor en ese momento no le quiere dar un beso, pero sí le quiere dar un abrazo. Se pueden otras alternativas, ¿no? O sí que le quiere, yo qué sé, chocar la mano, o sí que a lo mejor se acerca a él de otra manera, ¿no?
Entonces, yo creo que tenemos que respetar también esos momentos en los que los niños a lo mejor sienten vergüenza o no tienen confianza o no se sienten cómodos y en ese momento no quieren dar un beso y no pasa nada, ¿vale? No sé qué pensáis de esto, ¿eh? Que podemos abrir debates. Vale, otra de las claves sería educar a nuestros hijos sobre la sexualidad de una forma clara y con naturalidad, ¿no? Sin tabúes, siempre adaptado a la edad del niño. Eso es muy importante. Hay muchísimos cuentos que nos pueden ayudar, ¿vale? Dependiendo de la edad que tengan nuestros hijos. Entonces, si desde pequeños vamos enseñándole cuentos, hablando en la medida en que ellos van preguntando, respondiendo ante sus dudas específicas, entonces ahí es donde estaremos en el camino de ir educando sobre la sexualidad. Hay veces que los padres se agobian y me dicen, claro, es que a lo mejor tiene 9 años y nunca ha preguntado. No me lo creo. Seguro que ha preguntado en ocasiones, han salido los temas, pero a lo mejor no hemos ido, no hemos podido ver, ¿no? En el momento. Pero si no preguntan, si son niños que a lo mejor no preguntan, utiliza un cuento, utiliza algún corto, ¿no? Que hay un montón también, ¿no? De cortos en los que también podemos basarnos. Utiliza herramientas que te ayuden a hablar de ese tema correspondiendo a la edad de tu hijo. Y si no, en la medida que va preguntando, vamos respondiendo, un poco desde ahí. Educar en el buen uso de las redes sociales. Ay, este tema nos da bastante miedo porque es verdad que escapa a nuestro control, ¿no? De con quién hablan, de qué manera, ¿no? Entonces, hay parte que sí que podemos supervisar, ¿vale? Pero va a haber otra parte que en función de que vayan cumpliendo más edad, es cierto que va a poder escapar a nuestro control. Por eso es tan importante que ellos también tengan su criterio propio para que ellos puedan hacer un buen uso de las redes sociales. Nosotros vamos a supervisar, como estamos diciendo, ¿no? Vamos a lo mejor, eso ya cada familia, como lo vaya organizando, pero a lo mejor vamos a pedirles cada X tiempo ver su móvil y saber que el móvil es de la familia porque él es menor y es pequeño, ¿vale? Y entonces necesitamos supervisar ciertas cosas, ¿no? que ellos utilizan en el móvil. No puede ser que los niños tengan una clave en el móvil que nosotros no sepamos. Eso no puede ser, porque entonces no podríamos hacer esa supervisión que es necesaria como padres y madres, ¿no? Que vamos protegiendo a nuestros niños, ¿vale? Otra de las claves también, ¿no? Que también, bueno, pues está a veces también un poco en tela de juicio, es no exponer a los niños en redes sociales, ¿no? Y respetar la intimidad. Em, Aquí también es cierto que hay muchos padres madres que sí que utilizan mucho las redes sociales para poner fotos de sus hijos. La cosa es que cada uno pensemos de qué manera les estamos exponiendo, desde ahí, ¿no? O sea, cada uno pensemos de qué manera les estamos exponiendo y respetar esa intimidad, porque como yo creo, pues mi pregunta podría ser, ¿cómo yo creo que mi niño se puede sentir cuando sea mayor y sepa que he puesto esta foto de pequeño en la red social? ¿Qué creo que se va a sentir? Ah, pues se va a sentir bien porque es una foto bonita, es un recuerdo bonito, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, no es una exposición de mi hijo, ¿no? Es como compartir un recuerdo. Pero cuidado con esa exposición que a veces se da de poner demasiada información de los niños en las redes sociales. Otra clave, no fomentes en tus hijos conductas propias de adultos, como por ejemplo tener novio con 5 años, utilizar ciertos bailes o cierta vestimenta, maquillaje o poses sexualizadas. Esto parece así como muy tonto, pero es que es cierto que se da muchísimo, muchísimo, si no pensar, ¿no? Pensar a vuestro alrededor situaciones en las que lo habéis vivido, porque lo habéis vivido seguro. Entonces, es cierto que muchas veces eh, se hace de una manera que yo creo que no se es consciente de las posibles consecuencias, ¿no? Pero sí que es cierto que se le pone a los niños conductas propias de situaciones de adultos, pues eso, con 5 años, con 3 años, ah, es que tiene novio, es que es su novio, es que y los niños te lo van diciendo, porque a lo mejor son los niños del cole, ¿no? Que vienen ya y te dicen, pues es que no sé quién y no sé quién son novios. Pues tú ya aprovecha y diles, pero ¿cómo que novios? Eso es de mayores. Los niños no podéis ser novios y novias. Los niños sois amigos y ya está. Los novios es para cuando somos mayores, es otra cosa, ¿no? Otro tipo de relación que se da en los adultos, no en los niños. Entonces, aprovechad para hacer eso, porque a veces como que nos da, hace gracia, ¿no? Nos da un poco la risa, ay, qué graciosos, qué bonitos, ¿no? Pero conlleva mucho más, ¿no? De lo que pensamos. Entonces, mejor protegerles en ese sentido. Esa frase me gusta mucho, ¿no? Que al final es, protege su infancia porque es el mayor regalo que les puedes hacer. La infancia es algo tan pasajero, tan rápido que se pasa, ¿no? Que lo mejor que podemos hacer es protegerles, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, vamos a intentar proteger la infancia al máximo, porque es que se acaba, ¿no? Así que
disfrutar de ese momento y no adelantar, como decimos en las otras sesiones, no adelantar la adolescencia, no adelantarla porque ya habrá tiempo para todo ello. La protección de los niños, de las niñas, de cualquier daño, no es responsabilidad suya. Es decir, cuando nosotros hablamos de enseñar a pedir ayuda, tenemos que tener muy claro que ellos no son responsables de pedir esa ayuda, porque, o sea, no son responsables, digamos, del daño que les han causado, sino la responsabilidad es de los adultos, ¿no? Que tenemos que cuidarlos, educarlos y protegerlos. Lo que nosotros sí que podemos intentar, ¿no? Darles responsabilidad a que ellos contribuyan a que esta protección sea posible. ¿En qué sentido? ¿No? En el que ellos puedan aprender a contar las cosas que les pasan y las cosas que les preocupan. Eso sí, o sea, yo les puedo hacer responsables de que si hay algo que no te gusta, lo tienes que decir. Si hay algo que te preocupa, me lo puedes contar. En eso sí se pueden ser responsables los niños, pero no son responsables de daño que le hayan hecho otras personas, ¿no? De situaciones que hayan podido vivir. Eso quiero que quede muy claro, porque a veces también parece que les damos como esa responsabilidad de que pidan ayuda y si no lo han hecho es porque, no, ¿por qué? Porque no han podido, son críos, ¿no? Y no han podido. Si muchas veces los adultos no podemos pedir ayuda, imaginaos un niño totalmente vulnerable, dependiente de los adultos, cuando encima ese tema, que hemos hablado ya de abuso sexual, se da muchas veces dentro de la familia o por personas muy cercanas, con las que se supone que el niño tiene un vínculo, es una persona significativa, entonces es como, ¿cómo puede ser, ¿no? Que alguien que se supone que me quiere, que me cuide, que está aquí para protegerme, que me cuida en otros niveles, ahora me haga daño? Entonces, ¿será que no es daño? Entonces, ¿será que esto es normal? Entonces, ¿será que es una manipulación total, ¿no? La que el niño vive, ¿no? Y un jaleo en su cabeza, hablándolo claro, que es impresionante. Vale, nosotros, ¿qué podemos hacer de cara a la prevención, ¿no? Como estamos diciendo hasta ahora? Enseñarles a decir que no en otros ámbitos, ¿vale? O sea, si yo a mi hijo le enseño asertividad, ¿no? El decir que no cuando no quiero algo de una manera que no haga daño a los demás, ¿vale? No de una manera agresiva, pero que no sea un niño pasivo, ¿no? Si no está, esto que la llamamos asertividad, va a ser más fácil que si en otros ámbitos soy capaz de decir lo que yo pienso, lo que yo quiero o lo que a mí no me gusta, va a ser un poquito más fácil que si se ve sometido a una situación de abuso sexual, pueda empezar a decirlo. ¿Sí? Pero si yo tengo un niño muy sumiso, muy callado, que no le doy voz, ¿no? Que no le permito esto, ¿cómo va a decir nada? Es completamente imposible. Entonces, la medida en la que yo puedo, como madre padre, le voy a dar esas herramientas. Y esas herramientas son cosas del día a día, cosas, o sea, triviales. Son como los pequeños momentos del día cuando a lo mejor yo digo, ¿qué fruta quieres? Hoy hay pera. Y me dice, no quiero pera, ¿no? Y yo le digo, pues pera te vas a tomar. Si yo le digo, pues pera te vas a tomar, me da igual lo que tú digas, ya le estoy diciendo, me da igual tu opinión, ¿no? No es válida. Entonces, ¿me entendéis? Hay veces que no hay punto, entenderme, pero otras veces a lo mejor es, ¿y entonces tú qué quieres si no te gusta la pera? Pues no me gusta la pera, mamá, quiero mejor manzana. Entonces, si yo le valido que me pueda dar su opinión y me pueda dar una alternativa, en otros ámbitos también lo va a poder llevar, ¿vale? Es un ejemplo muy tonto, pero para que me entendáis. Que desconfíen cuando alguien les proponga hacer cosas que no pueden contar a nadie, hay miedo de no pasa nada, que no pueden encontrar, que no pueden encontrar a nadie y menos a sus padres, ¿no? Hay también que poner esas alertas. Hay que decirles que a los padres nos pueden contar todo porque estamos aquí para ayudarles, ¿vale? Que desconfíen de cuando alguien les diga que hay cosas, ¿no? Que tienen que guardar secretos, ¿vale? Eso también es importante. Luego hablaremos de los secretos buenos y los secretos malos con un cuento. Enseñar a nuestros hijos que respetar a sus mayores no quiere decir que es hacer todo lo que ellos digan, sino que, como decíamos antes, yo también tengo voz, yo también puedo decir, yo también puedo opinar, ¿vale? Es decir, que es muy agotador para luego el día a día crear, ¿no? o ayudar a que nuestros niños creen un espíritu de cuestionamiento, pero es cierto que para ellos es vital. ¿Sí? O sea, es una muy buena herramienta. O sea, para mí va a ser contraproducente como madre que mi hijo o mi hija sea, ¿no? que tenga la posibilidad de cuestionarme, porque al final es como ay, tener que volver a explicar las cosas, tener que pedirlas, ¿no? Pero para él va a ser vital, ¿no? Que pueda cuestionarse las cosas, ¿vale?
y cuestionárselas a los demás. En ese sentido, pues dotarle estrategias para pedir ayuda. Esto igual como antes, en otros ámbitos. En otros momentos en los que nos cuentan algo que ha pasado en el colegio, que es como mucho más cotidiano, ¿no? Más problemita pequeñito, que ellos sepan cómo pedir ayuda. ¿Qué puedes hacer? ¿A quién puedes recurrir? ¿De qué manera? ¿No? O sea, primero, desde su pensamiento, es decir, esas preguntas reflexivas que siempre os digo, para que sean ellos los que lo piensen, y después, si no, darles herramientas. ¿Quién te puede ayudar en esto? Si tú no lo sabes, yo te lo digo, ¿vale? Si estamos en el colegio, pues primero se lo dices al niño, a la niña, que les está haciendo daño, que tal, y si no después, ¿a quién? A tu profesora más cercana, a la persona más cercana si estás en el patio. O sea, le doy herramientas, ¿vale? Para pedir ayuda. Y si no sabes cómo decirlo, ¿no? Pues igual, lo podemos hacer como pequeños role-playing en casa, ¿no? Como actuarlo en casa para que cuando te pase tengas como una frase, digamos, ya estructurada de cómo se pide ayuda. Parecen tonterías, pero para los niños es necesario, ¿no? También. Vamos a legitimar el miedo, la impotencia, la vulnerabilidad, ¿no? Como señales de alarma y para que les deben llevar a buscar ayuda para afrontarlas. Entonces, sería como legitimizar sus tripas, como ponemos aquí, ¿no? Como dice Pepa Horno, que me encanta esta mujer, sus emociones. ¿Qué quiere decir legitimizar el miedo, legitimar el miedo? Cuando hablamos de legitimar el miedo, estamos diciendo, es lógico que en esa situación lo hayas pasado mal, que hayas tenido miedo, ¿no? Es lógico que te hayas sentido mal, vulnerable, pequeñito, ¿no? Que no te hayas podido defender, es normal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Cuando tú notes que te sientes así, esto es como una alarma de que tengo que salir de esa situación. No me quiero sentir así, no está bien sentirme así, me hace daño sentirme así. Entonces, como es algo que me hace daño, yo tengo que conectar con que eso es una alarma y que tengo que pedir ayuda. ¿Sí? Es como que aprender a conectar, digamos, que ellos puedan conectar las emociones que ellos viven con una acción, ¿no? Con un pensamiento y luego con una acción. Ay, siento miedo, esto no está bien. Ya sé que sentir miedo es lógico en ciertas situaciones, pero no está bien, tengo que hacer algo con este miedo. Y ya, el siguiente paso sería a quién se lo cuento, con quién lo comparto. No me puedo quedar con una emoción negativa y quedarme con ella y bloquearla, porque es lo que pasa. Es decir, nos pasa incluso a los adultos, que las emociones negativas que nos hacen tanto daño, que nos perturban, nos bloquean, nos paralizan. El miedo paraliza en muchas ocasiones. La culpa paraliza, ¿sí o no? Cuando hablamos de culpa, muchas veces es que paraliza, con la culpa no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, primero hay que transformar esa culpa, ¿no? Porque a lo mejor no es mía, no es culpa mía lo que ha pasado, es lo primero, para poder permitirme hacer otras cosas. Sería un poco desde ahí. Entonces ahí, en ese sentido, les estamos enseñando a reconocerse a ellos mismos como capaces de ayudarse unos a otros, ¿no? Unos a otros, capaz de ayudarme a mí mismo, ¿vale? Un poco desde ahí. Yo puedo sentir que tengo capacidad de pedir ayuda y de salir de situaciones difíciles. Si yo voy transmitiendo esto, les estoy dando una herramienta súper potente a mis niños, porque claro que nos van a pasar cosas en la vida que no nos van a gustar, ¿vale? Pero no me tengo que quedar con ellas, tengo que hacer lo posible para salir de ellas. Y si yo no puedo, pido ayuda. Ayudarles a identificar claramente los adultos protectores que tenemos en el entorno. Aquí cuidado, porque como os he dicho antes, a veces los adultos protectores son los mismos que producen el abuso. Entonces esto es delicado en este tema, porque si yo también hay que hacerles otra vez que se cuestionen las cosas. Si yo creo que este adulto es el que me protege, pero me está haciendo algo que me produce miedo, malestar, ¿no? Vulnerabilidad, desde pequeñito, que me bloquea, me tengo que cuestionar que no me está protegiendo como debería, a pesar de que se supone que es un adulto protector. Y entonces necesito tirar de más adultos protectores. Entonces hay que como que ampliar, ¿no? El abanico a nuestros niños de quién te cuida a ti, ¿vale? Un poco desde ahí. Y si alguien no te puede cuidar en ese momento, ¿quién te cuidaría? O sea, muchas veces hablan estos términos, ¿no? Yo cuando trabajo en terapia con niños, hablo en esos términos de, a ver, ¿quién te cuida a ti? ¿Y si mamá no puede? ¿Y si mamá no está disponible? ¿Y si mamá en este momento no te puede cuidar como tú necesitas? ¿Y si mamá a lo mejor lo que está haciendo te hace daño? Entonces, ¿quién más te cuida? ¿No? No sé quién. Vale.
¿no? Y hablamos de cómo le cuida, de qué manera, y si ha habido algún momento en el que no la ha cuidado como él quería o como él necesitaba. ¿Qué ha pasado? ¿Hay más adultos que nos cuiden? ¿Quién más? Ampliamos abanico de posibilidades, ¿sí? Es muy importante, ¿no?, que ellos detecten quiénes son sus cuidadores o a quién pedir ayuda, ¿vale? Para que puedan salir de ahí. Bueno, vale. Vamos a hablar ahora de los, entre comillas, perfiles, ¿vale? Os he puesto aquí varias diapositivas de perfiles familiares en los que se puede dar abuso, en los que se ha dado abuso estadísticamente, ¿vale? Porque esto nos puede pasar en cualquier familia, o sea, así de duro es, en cualquier familia, en cualquier perfil, en familias protectoras, en familias muy atentas a nuestros niños, también nos puede pasar, por desgracia, ¿vale? Entonces, cuanto más concienciados estemos, ¿no?, de las posibles señales, como decíamos al principio, va a ser más fácil que lo podamos parar o detectar a tiempo, ¿vale? Entonces, entenderlo de esta manera, ¿vale? Cuando hablamos de perfiles familiares en los que se han dado abuso, quiere decir como estadísticamente, ¿vale? En familias reconstituidas, las familias reconstituidas son aquellas que están formadas por una nueva pareja, o sea, una pareja en la que uno de los dos o los dos trae hijos de matrimonios anteriores o de parejas anteriores, ¿vale? Es decir, yo tengo un marido y tengo 3 niños, me divorcio, me separo y luego creo una nueva pareja. Entonces, somos una familia reconstituida en el sentido de que yo aporto 3 niños de matrimonio anterior, ¿no?, a esa nueva pareja y él a lo mejor aporta también, ¿vale? Pues en familias reconstituidas, el riesgo de incesto, el incesto es el abuso intrafamiliar, ¿vale?, es 2 veces más alto, estadísticamente, ¿sí? Porque estadísticamente lo que nos dicen es que es más fácil que el abuso se produzca por un padrastro, ¿no? Madrastra, mucho más en hombres que en mujeres, pero también las hay, que por un propio padre o una propia madre, que también los hay, ¿sí? Entonces 2 veces más alto. En familias monoparentales, es decir, las que están constituidas por un solo progenitor y niños, eh, hay una alta incidencia de abuso, sobre todo si esas familias monoparentales tienen como las visitas del otro progenitor, ¿vale? Entonces, digamos que en las visitas de fin de semana hay una alta incidencia de ese posible abuso. En familias nucleares, las nucleares son padre, madre, ¿no?, o madre, madre y niños, padre, padre, niños, ¿vale? Eh, Bien estructuradas en su apariencia, lo que nos podemos encontrar, ¿no?, las familias en las que ha habido abuso, es que hay una discrepancia entre la imagen que muestran al entorno y lo que ocurre realmente en su interior, ¿sí? Porque hay una discrepancia en el sentido de que de cara para afuera son familias como muy protectoras, cuidadoras, ¿no?, atentas, pero realmente lo que está imperando es la ley del silencio, ¿sí? Todo lo que pasa en casa se queda en casa. La típica frase de los trapos sucios se lavan en casa, ¿sí? Eh, esto es peligroso porque nos pueden pasar cosas dentro de casa que podemos pedir ayuda fuera y no pasa nada. Si todo se queda en casa, las cosas negativas en las que alguien a lo mejor está sufriendo, las bloqueamos también. No permitimos, ¿no?, que ese miembro de la familia pueda pedir ayuda. Puede que haya un posible padre dominante, digo que eso es como estadística un poco de perfiles, se dificulta la diferenciación, es decir, la separación de los hijos ya adolescentes, ¿no?, o jóvenes, porque en esta etapa ya hemos hablado, ¿no?, de ese momento de diferenciación en el que queremos empezar a tener como unos pensamientos diferentes a nuestros padres, ¿no? A nivel emocional, como que nos vamos un poco separando, me identifico como una persona totalmente distinta o separada de mis padres, ¿no? ¿Vale? Pues se dificulta esa diferenciación porque se puede considerar una traición el solo hecho de que el adolescente intente vincularse con personas fuera de la familia. Esto se da mucho en familias donde hay un incesto, ¿no?, un abuso intrafamiliar. Se bloquea totalmente, ¿no?, en la etapa de la adolescencia. Lo que sería normal en la adolescencia es salir mucho más al exterior y aquí se bloquea en gran medida, ¿sí? Porque claro, es un riesgo. Si yo salgo muy al exterior, es un riesgo de que al final el abuso salga en algún momento, ¿vale? También vamos a poder ver, por desgracia, ¿no?, en perfiles familiares donde se ha dado el abuso, madres ausentes. Eso es súper llamativo, ¿no? Madres ausentes que no ven, no oyen, niegan lo evidente, como si realmente se tratara de hechos que ocurriesen en otro mundo. Y también hay dificultades de pareja, muchas dificultades en la pareja puede haber, ¿no? Parejas totalmente rotas o separadas emocionalmente, pero que mantienen un poco la convivencia.
Entonces, hay una película que luego cuando os pongo las recomendaciones así de libros, películas y tal, hay una película que yo os recomiendo, si no la habéis visto, seguro que sí, porque hace un montón de años que está, pero bueno, si no la habéis visto o hace mucho que no la habéis visto, os recomiendo que la veáis de nuevo, que se llama No tengas miedo, es española. Además, yo creo que ahí es que lo hicieron súper bien esa película. O sea, acabas con un mal cuerpo tremendo porque realmente está muy bien hecha, ¿no? O sea, está muy bien puesto, ¿no? Digamos, mostrado las secuelas, ¿no? El cómo va cambiando esta niña, ¿no? La que por desgracia está sufriendo ese abuso por parte de su propio padre, de cómo su madre no puede verlo, ¿no? Es una madre de este perfil, ¿no? Que no puede verlo, no lo escucha. La niña lo pide, la niña dice cosas incluso, o hace cosas que hacen ver que está sufriendo y la madre no puede verlo, se lo niega. Entonces, si no lo habéis visto, pues sí que os digo que la veáis porque no sé, creo que nos ayuda, ¿no? A poder identificar ciertas cosas. Y en esta línea que estamos hablando de ese perfil de madre que no detecta el abuso, estamos hablando de esas madres ausentes, ¿no? Esas madres como que están borradas, podemos decir. De alguna manera están disminuyendo totalmente sus percepciones sobre lo que está pasando en su casa. Hay una selección automática de los acontecimientos que están sucediendo. Por ejemplo, pueden negar, olvidar o quitarle valor a un hecho digno de preocupación, como que su padre se encierre con la hija en el baño. Eh, Se escudan mucho en la autojustificación, estaba demasiado ocupada, no me lo podía imaginar, esto era imposible que eso pasara en mi casa, mi hija me lo decía todo, ¿cómo no me ha podido decir esto? Mi marido no me requería sexualmente, no entiendo que a lo mejor él tuviese, ¿no? Como un perfil así. Bueno, entonces, también son mamás, ¿no? O mujeres que dan prioridad a la cohesión familiar frente a otras cuestiones. Puede pasar que a lo mejor en su historia familiar, ¿no? De familia de origen, hayan tenido una historia caótica, se hayan sentido muy solas, hayan tenido fracasos sentimentales, rupturas, abandonos, incluso a veces violencia, hayan tenido ellas también propia violencia incluso sexual, ¿no? Entonces, es como que algo que incluso llegan a, entre comillas, normalizar, digamos, ¿no? Y además puede haber una posible dependencia económica, lo que dificulta aún más, ¿no? Salir de la situación. Esta ley del secreto, de no decir nada, de aquí no pasa nada, de que realmente sirve para proteger esta imagen con respecto al exterior, ¿sí? De somos una familia de bien, somos una familia que funciona, ¿vale? E implica que al final la madre esté sorda, ciega, ¿no? A todo lo que ocurre en la familia. Bueno, yo digo que es el perfil un poco de madre que no detecta el abuso. Por suerte, lógicamente, tenemos muchas más madres que sí que lo detectan, ¿vale? Que sí que lo detectan, ¿no? Y padres. Aquí estamos hablando también de esa tipología en la que el propio padre de la familia es el que ha abusado, ¿no? O abusa del niño o la niña. Entonces, el perfil de padre abusador, ¿no? El perfil de padre abusador, ¿vale? No quiero decir que todos los abusos se den por el padre, muchísimo menos, pero es cierto que estadísticamente los abusos que se dan intrafamiliares dentro de la familia nuclear, el 90% de las veces se da en varones, ¿vale? Más que, ¿no? O sea, el 10% a lo mejor son mujeres las que abusan y el 90% de varones. En el 70% de los casos superan los 35 años de edad. Puede tratarse de profesionales cualificados, con frecuencia buscan trabajos o actividades que les permitan estar cerca de los niños, súper habitual, eso lo habéis escuchado muchísimas veces en las noticias. Su nivel social puede ser medio o medio alto. El 75% de los casos no tiene antecedentes penales, porque además no es fácil culpar, digamos, ¿no? de este delito a las personas que lo cometen, no es fácil. Por lo tanto, al final hay muchas personas que están abusando y que no tienen antecedentes penales, ¿vale? Su nivel de reincidencia es altísimo, aun después de ser descubiertos y condenados. No suelen ser conflictivos en la cárcel y se muestran muy buen comportamiento. No reconocen los hechos ni asumen su responsabilidad y normalmente tienen una familia a su cargo y con frecuencia hijos pequeños. En más del 30% de los casos se trata del padre, el tío o el abuelo de la víctima, ¿no? Como estábamos diciendo. El 30% de los casos de abuso en general, quiero decir, ¿vale? El 90% cuando estamos hablando de abuso intrafamiliar, ¿sí? Vale, ¿qué nos dice Lidia Cacho? Que luego os hablaré de ella. Lidia Cacho es una, bueno, digo una cosa de ella nada más, es una periodista, es activista y es escritora, os voy a recomendar luego un libro suyo, es activista de los derechos humanos, ¿sí? Y entonces una de las cosas que ella ha intentado hacer en su vida, que madre mía, gracias a que tener personas así en este mundo, ¿no? Que ha intentado pues descubrir, ¿no? Y poner
digamos, a nivel judicial, pues situaciones de trata de personas, ¿no? Y de trata de mujeres, ¿no? Y de niños. ¿Ve? Entonces, ella en su libro dice que el perfil del pedófilo es un hombre, en ocasiones es una mujer, de edad adulta, de cualquier raza, educado o analfabeto, de cualquier situación socioeconómica, que pudo o no ser abusado en la infancia. Lo que nos viene a decir es que el perfil del pedófilo es que no es un perfil, sino que puede ser cualquiera, ¿sí? Que no buscamos un perfil exacto porque no existe, ¿no? Por desgracia. Entonces, que cualquiera podría ser. Bueno, que es, no sé cómo vais vosotros, pero yo me pongo mala de hablar de todo este tema. El niño víctima, ¿qué vamos a decir? ¿Vale? El niño cuando es víctima de un abuso sexual, vamos a ver después un poquito las consecuencias de las secuelas, pero como está en una experiencia que es tan particular, que es secreta, ¿no? Y que es imposible de compartir, hace que en el mundo exterior la víctima no pueda crear unas relaciones profundas y de confianza con su grupo de iguales, sino que al final estos niños tienden a ser niños más aislados o que tienen una red social muy poco desarrollada. Cuando se da un abuso intrafamiliar, la víctima además tiene una posición doble, porque a la vez es sacrificada, ¿no? Porque es la que está sufriendo, pero a la vez está gozando un lugar privilegiado con respecto al que abusa de él o ella, ¿no? Porque se le ha atribuido también el papel salvador de la familia, ya que mediante el silencio y la aceptación del abuso, el no hacer nada, está manteniendo la cohesión familiar. Así que realmente dentro de un abuso intrafamiliar es una situación súper dañina, no súper traumática, porque si yo hablo, la familia se rompe, ¿no? Entonces como que al final les culpabilizan a ellos. Tú no puedes hablar, ¿no? Les manipulan desde ahí. Tú no puedes decir nada. No querrás que tu madre se haga daño, se suicide, se vaya, ¿no? Etcétera. Pueden presentar además una madurez forzada, ¿no? Porque son portadores de ese secreto, de la vergüenza, de la culpa. A veces también se hace que se tienen como una actitud de acomodación, porque el niño vive como dos realidades contradictorias, como estábamos diciendo. Por un lado puedo pensar como niño, o bien los adultos que son los que me tienen que querer, ¿no? Están llenas de maldad, que son incapaces de quererme y cuidarme, o realmente lo que me pasa es que yo soy una persona mala, sucia y merecedor de castigo. ¿Qué creéis que piensan los niños o la mayoría de los niños que están en situaciones? Pues la mayoría de los niños piensan que son ellos los culpables, los que se merecen el castigo, ¿no? Los que han hecho algo malo. Entonces, eligen esta opción porque es la manera de sobrevivir emocionalmente dentro de la familia, ¿no? Que es muy dura. A veces además da una denuncia tardía y conflictiva. A veces se rompe ese silencio que ha llevado durante años cuando algunos de los mecanismos de acomodación dejan de ser efectivos, por ejemplo, en la pubertad, ¿no? Porque ahí es donde a lo mejor es como que se reclama más libertad, ¿no? Como el salir más, bueno, pues tener más libertad que se da dentro de esa pubertad o adolescencia. Y en esa situación su denuncia no es creíble porque se considera que está mintiendo para a lo mejor lograr más libertad, ¿sí? Y esto pasa mucho, que a lo mejor cuando los niños pueden denunciar es un momento más en la que son un poquito más mayores, más maduros, tienen un poquito más de libertad, pero como que se confunde con está exagerando, se lo está inventando, se da en muchísimas ocasiones. O luego también lo que se puede dar muchas veces es la retractación de la denuncia. Como nos asustamos por las consecuencias de la denuncia, pues porque pienso que a lo mejor esto que puede ser real o puede ser imaginado, se va a dar el divorcio de los padres, el abandono económico, etcétera, por lo que hago es renunciar a la denuncia, ¿no? O sea, que me retracto la denuncia y no la mantengo. Bueno, súper dañino también, ¿no? Cuando ya una persona, un niño, ha podido denunciar en un momento determinado y que luego recule, ¿no? Muy difícil. Venga, cosas que nos interesan. ¿Qué señales debemos observar ante una sospecha de abuso sexual infantil? ¿Vale? Vale. Hay que tener en cuenta que es muy, muy difícil que un niño revele el abuso. Es muy difícil que lo revele, porque es verdad que se encuentra bajo una relación que llamamos hechizo respecto al agresor. Es una relación psicológica en la que uno ejerce el dominio abusivo sobre el otro, ¿vale? Probablemente esté confundido, se sienta culpable, por eso se tiende, ¿no? a guardar el silencio, a guardar el secreto. Entonces, donde más nos tenemos que fijar va a ser en el cuerpo y en el comportamiento, que son los que nos va a dar señales de que algo está pasando. Son las primeras señales que tenemos que indagar, ¿sí? O sea, si yo empiezo a tener señales corporales de que algo le pasa a nuestro niño, entonces tengo que empezar a indagar
para a ver qué está pasando, qué hay detrás. Y si no encuentro ninguna otra explicación posible, entonces ya me tengo que plantear si mi hijo o hija puede estar siendo abusado, ¿vale? Primero, como indagar todas las posibilidades, pero que me detecte un poquito las señales. Entonces, ¿cuáles serían las señales? Si observamos en nuestros hijos cambios bruscos de comportamiento, que se muestran inquietos, irritables, que no permiten que les toquemos, que no lo vemos relacionado con nada, ¿vale? Porque también sería la pregunta que nos daríamos, ¿con qué creo que puede estar relacionado esto? ¿Le ha pasado algo que yo sea conocedora y entonces a lo mejor hace que tenga este cambio de comportamiento? Yo qué sé, un cambio de casa, un cambio de colegio, una dificultad en la familia, ¿vale? Un divorcio, algo que a lo mejor sí que nos da la explicación a que nuestro hijo está teniendo esos cambios de comportamiento, esta irritabilidad, ¿vale? Pero es que si no encuentro nada, tengo que empezar a sospechar, ¿vale? Cuando emocionalmente están tristes o cuando lloran sin motivo aparente, cuando no me pueden decir lo que les pasa, y esa tristeza se nota. O sea, es que los niños abusados tienen una pátina diferente. O sea, es que se nota, son niños más mmm, serios, tristes, jolín, ¿no? Ver la película, de verdad, si no la habéis visto, ponedme el examen si la habéis visto y qué os parece, ¿no? Además, la actriz principal, ¿no? que encarna a la niña cuando ya es más mayor es Michelle Jenner y creo que lo hace súper bien, o sea, desde mi punto de vista lo hace súper bien. Entonces, está triste, ¿no? O sea, es que es ¿cómo decir? O sea, es una tristeza incorporada, ¿no? Alargada en el tiempo, ¿vale? Si realizan dibujos que nos llamen la atención, ¿no? O reproducen escenas como juguetes a nivel sexualizadas, ¿no? Escenas sexualizadas, o hacen un uso de lenguaje que no les corresponde, un uso de lenguaje sexual que no les corresponde por la edad que tienen. Eso igual, nos tiene que llamar la atención. Si utilizan alguna palabra sexual fuera de contexto, tengo que yo indagar de dónde viene para dar una explicación. Y si no entiendo la explicación, si no la encuentro, tengo que seguir observando, ¿vale? Si observamos cambios en la higiene, bien porque a lo mejor se abandonan en la higiene o porque se exceden en la misma, eso también es muy llamativo, ¿no? Y es un indicador de abuso. O cuando hay cambios en la alimentación, ¿no? Y cuando a lo mejor se niegan a comer. No van a tener solo una señal, porque una señal solo no es indicador, ¿vale? De abuso, pero normalmente van a tener varias. Y sobre todo también que vamos viendo que son varias y que no tienen ninguna explicación o que nosotros no le encontramos ninguna explicación, insisto en esto mucho. Las señales físicas, las señales más físicas son más difíciles de poder percibir, porque realmente el agresor va a cuidar mucho de dejar pistas, se va a cuidar muchísimo de dejar pistas. Más señales. Si se producen cambios en el sueño, porque duermen mal por las noches o se mantienen toda la noche en alerta y no descansan, cuando se hacen frecuentes las pesadillas, cuando bajan el rendimiento académico, pero por falta de concentración, porque no se pueden concentrar, porque nos lo van a decir a lo mejor profesores, es que están las nubes, es que no se centra en nada, está serio, está, ¿no? O sea, no es lo mismo que estén despistado porque estoy jugando a que esté serio y esté en las nubes y no me pueda concentrar, ¿vale? Estamos hablando de este tipo de bajada de rendimiento en ese sentido. Cuando muestran problemas de enuresis o encopresis, cuando llegan a alcanzar el control de esfínteres, ¿no? Enuresis es hacerse pis, encopresis es hacerse caca, cuando ya habían alcanzado el control de esfínteres y de repente empiezo a tener, ¿no? Una secuencia de momentos en los que se hace pis en la cama o se hace pis encima. Esto es muy llamativo, ¿no? Muy llamativo. Insisto, la enuresis también se puede dar por otras situaciones, pero por eso tengo que tener como alertas y tengo que ver qué explicaciones pueden dar, ¿no? Vale. Entonces, hay que recordar que nosotros como padres, madres, somos los mayores expertos en nuestros hijos, les conocemos mejor que nadie, ¿no? Entonces, si observamos señales en nuestros hijos que no se pueden explicar por ningún otro motivo, hay que indagar, hablar con ellos y consultar a un especialista. No tengáis miedo de preguntarles, ¿vale? De preguntar a nuestros hijos de dónde vienen las cosas, tal. Y, y si no, si vemos que no podemos, que no nos dicen nada, que seguimos viendo señales, que seguimos preocupados, hablar con un especialista porque sí que van a saber cómo preguntar, ¿no? Y de qué manera. Y van a ofrecer, ¿no? Un entorno seguro a ese niño o niña donde pueda expresar. A lo mejor a mi madre creo que no se lo puedo decir, porque hemos dicho antes, pienso que a lo mejor no lo va a poder sostener, pienso que es mi culpa, pienso que le voy a hacer mucho daño, pienso que la familia se va a disolver, pienso que no, me siento culpable de la situación, pero a una persona de fuera a lo mejor sí se lo puedo decir. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí también darles como esa posibilidad. Si un niño te revela un abuso, o sea, imaginaos, conocemos a un niño, nuestro hijo o un niño ajeno, nos revela un abuso, aunque sea parcialmente, ¿no? Que sea en parte, lo vamos a tener que creer siempre.
Los niños, os lo aseguro, no mienten sobre los abusos sexuales. No mienten. O sea, el porcentaje de que un niño se invente algo así es tan bajo, es tan mínimo, ¿no? Que no puede ser. Algo pasa para que un niño diga esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la reacción de la familia o la persona a la que nos ha revelado el abuso es muy importante para que el niño no sea doblemente víctima, porque sería víctima del agresor y víctima de esa desconfianza o ese silencio ¿no? que tomamos como figura de referencia o como familia. Esto a día de hoy todavía se da. Y yo entiendo que se pueda dar en la familia cuando es un choque muy grande que un niño te cuente algo así. Puedo entender, ¿no? Que la familia se pueda dar el ¿estás seguro? Pero ¿tú sabes lo que estás diciendo? Que seguro que has malinterpretado, ¿no? O sea, ese tipo de mensajes que son súper dañinos para nuestros niños. Pero que se den profesionales, que también lo he visto. A mí me, vamos, clama al cielo, ¿no? O sea, que un niño en un entorno educativo diga algo y el profesor, tutor, yo qué sé, director, lo ponga en duda, o sea, clama al cielo, no puede darse. O llaman en ese caso, porque si se revela un abuso en un entorno educativo, ahí, en ese momento, los profesores lo que tienen que hacer es llamar a la policía, ¿vale? Y llamar al médico, ¿vale? Llamar también a urgencias, diría. Entonces, ahí, ¿para qué? Para que el niño también pueda ser, bueno, pues un poco que pueda expresarlo, ¿no? Ante figuras de autoridad, ¿vale? Porque hay que protegerlo en ese caso, ¿vale? Un poco desde ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que tener cuidado con que el que un niño diga un abuso no se convierta en, lo digo ahora, lo tengo que decir cuando venga la policía, lo tengo que decir ante el médico que me va a hacer una exploración, lo tengo que decir después otra vez porque viene otro médico, lo tengo que contar 3 veces más porque eso es hiperdañino para el niño. Y yo he visto situaciones, por desgracia, por mi trabajo, en el que se trabajó muy mal desde un hospital, Madrid, en el que el niño fue constantemente cuestionado, ¿no? O sea, por varias personas de la medicina le estuvieron preguntando, ¿estás segura? ¿De verdad? O sea, constantemente cuestionado. Entonces, es muy difícil que un niño se mantenga en lo que está diciendo cuando los adultos le están diciendo que a lo mejor se lo está inventando o que no está seguro o que... Entonces, cuidado con las reacciones que podamos tener, ¿vale? Porque cuando la víctima ha logrado librar esa batalla, que es la batalla de su vida, ¿no? De romper ese muro construido por el agresor, que ese muro se ha construido por el agresor a través del silencio, del hechizo, la amenaza, la culpa, la vergüenza, y consigue poner en palabras ese sufrimiento y consigue decirlo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que corresponder con esa respuesta, porque lo está diciendo desde su mayor malestar. Y yo aquí os recomiendo un libro, que es horroroso de leer, también os lo digo, eh, eh, que no sé si lo conocéis, se llama James Rhodes, no sé cómo se dice bien en inglés, James Rhodes, se llama Instrumental el libro y nos habla de su vida, que este hombre pues fue abusado sexualmente en su infancia durante muchos años por un profesor. Entonces, seguro que lo conocéis muchos porque ha sido mucho en las noticias, vive en España desde hace bastantes años, que además se siente muy acogido y muy cuidado por España. Él ha fomentado que se proteja la infancia dentro con las leyes, ¿no? españolas. Hace poco salió la LOPIBI, que es la última ley de violencia para nuestros niños, y entonces él ha sido también como precursor, ¿no? Para poder sacar esta ley, ¿no? Y como defendiéndola y tal. Entonces, este hombre escribió un libro, tiene varios, pero el libro que os hablo es el que se llama Instrumental, y explica el cómo él vivió durante su infancia este abuso. Entonces es súper impactante, pero yo creo que todo padre, madre, ¿no? Todas las personas que trabajamos con ellos lo tenemos que leer porque analiza tanto las secuelas, ¿no? que deja el abuso, que yo creo que nos da muchas pistas para que podamos ver un niño que es abusado, qué signos tiene, ¿no? O sea, yo he dicho 4 cositas rápidas, pero este señor en ese libro es que lo explica, vamos, increíblemente bien, ¿no? Porque lo ha vivido, por desgracia. Entonces, bueno, lo que hay que dejar claro en esos momentos en que un niño nos revela el abuso, que le creemos, ¿no? Y que lo tenemos que transmitir con calma, con cercanía, con seguridad, con sensibilidad. No debemos interrogar, juzgar, porque eso sí que va a hacer muchísimo daño, ¿vale? Entonces, cuidado con la comunicación también no verbal y tenemos que transmitir esa confianza y protección, ¿vale? Y garantías de que no va a suceder, porque tenemos que proteger a la víctima y denunciarlo, ¿vale? Y esto es otra de las cosas importantes que recoge la nueva ley, que os voy a decir 4, que es
hay que denunciar. Tenemos que notificar cualquier sospecha de abuso o cualquier sospecha de violencia ante un niño. Hay que notificar, vivirlo como una notificación y no como una denuncia, ¿vale? Porque yo se lo notifico y luego ya se va a poner en marcha una investigación. Pero que yo haga eso le puede cambiar la vida a un niño, ¿no? Muchísimo. El abuso sexual en la infancia o la adolescencia deja una herida tan grande, ¿no? Que al final es incalculable la profundidad de esa secuela, de esa herida en la víctima, ¿vale? Porque como decíamos antes, eh, van a afectar a muchas esferas de su vida. Si leéis este libro que os digo de Instrumental, queda súper claro ahí, ¿no? De toda la cantidad de áreas en las que al final el abuso está presente. Cuando una persona es abusada durante su infancia, va a ser como algo que la acompaña durante toda su vida. Es así, o sea, es como aprender a vivir con el abuso. Y depende un poco de cómo haya sido el abuso, va a ser más fácil o más difícil. Las secuelas van a ser mucho más graves cuando el abusador es uno de los progenitores o un familiar cercano. Cuanto más tiempo se prolongue el abuso, ¿no? Porque hay niños que son abusados durante años, años, ¿no? Un día y otro día y otro día y otro día y otro día. Cuando la edad de la víctima, ¿no? La edad de la víctima que ocurrieron los hechos, ¿no? Si fue un niño muy pequeño, un niño en el que no pudo hacer absolutamente nada, ¿no? Y entonces fue desde muy pequeño y que le cuesta incluso poner el recuerdo, ¿no? Más nítido en su cabeza. Cuando el grado de intimidación, violencia, seducción, ¿no? Es más alto, y también un poco también dependiendo de las características psicológicas de la víctima, ¿sí? Si es un niño más sumiso, como decíamos antes, ¿no? Un niño más inseguro, un niño con poco cuidado, ¿no? Entonces se siente como muy desprotegido, ¿no? Eh, los abusadores saben también hacia qué niños pueden abusar, los que están fuera de su familia, quiero decir, ¿no? Los abusadores que abusan con niños de fuera de su familia, saben hacia qué niños pueden abusar. Los niños en los que hay más negligencia, más abandono, más confianza de los padres ante otras figuras. Entonces, niños que son más sumisos, más tranquilitos, ¿no? O sea, ellos también eligen perfectamente. Una de las cosas que también dice James en su libro de Instrumental es que cuando, como él fue un niño abusado durante tanto tiempo, detectaba perfectamente a otras personas abusadoras. O sea, era como que era consciente de otros hombres, ¿no? que eran abusadores porque él ya los detectaba perfectamente, ¿no? Y claro, eso es como que te ponen los pelos, o sea, los pelos de punta, ¿no? Piel de gallina. Secuelas del abuso. Las secuelas del abuso, dependiendo un poquito de todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Del tiempo, de la edad, etcétera, vamos a hablar de secuelas a corto plazo y a largo plazo. Si realmente el abuso, digamos que es como algo puntual, ¿no? En un momento puntual en el que sí que se puede detectar, sí que se puede abordar, sí que se puede proteger a ese niño y sí que se trabaja, digamos que las secuelas se quedarían más en el corto plazo que en el largo plazo. Pero cuando un abuso a lo mejor se ha reiterado y se ha mantenido en el tiempo, las secuelas a largo plazo van a estar ahí, ¿vale? Voy a decir algunas de ellas, las más llamativas, podemos decir, o las más principales. A corto plazo, regresiones en la edad anterior, lo que hemos dicho antes de neurosis con presis, pero no solamente ese ejemplo, también a una edad anterior serían niños que empiezan a hacer cosas propias de otras edades, jugar de una determinada manera que jugaban antes, buscar un chupete, chuparse el dedo, ¿no? O sea, de repente como que van a regresar a etapas anteriores que ya habían superado. Insisto, esto nos puede dar pistas también, pero que lo pongamos en contexto, como decíamos antes. A corto plazo van a tener ansiedad, depresión, ¿no? Porque tienen muchísimo miedo también, van a estar viviendo en una situación de alerta constante, ¿no? O sea, que genera muchísima ansiedad. Y luego la depresión, lo que hablamos, la tristeza llevada al extremo, al final genera depresión en el niño. Un niño que está triste siempre, un niño que no se relaciona bien, un niño que está nervioso, o sea, eso nos tiene que chocar, ¿no? Y tenemos que hacernos muchas preguntas. No es normal. No me vale que me digan, es que él es así, es que él es poco sociable, es que, bueno, es que él vive en su mundo. No. O sea, tenemos que indagar mucho más, ¿vale? Que ese niño puede estar sufriendo mucho. Cuando hay ese aislamiento, esa irritabilidad, ¿vale? A corto plazo también el bajar del rendimiento escolar, como hemos visto antes, conductas sexualizadas y adicciones o conductas suicidas, ¿vale? Porque también como una manera de evadirse del sufrimiento, podemos ir a una adicción o a un intento de suicidio
o hacerme daño, ¿no? Con autolesiones, ¿vale? Porque es una manera de evadirnos de este dolor tan grande que tengo. Hay veces que también a corto plazo hay un mecanismo que se llama disociación que hace la mente, que es cuando algo es tan traumático y me genera tanto dolor, mi mente se desconecta en esos momentos, ¿no? Se desconecta de lo que me están haciendo y de alguna manera mm, como que le bloqueo ese recuerdo, ¿vale? Porque se queda grabado, pero es como que se bloquea. Entonces, hay personas que incluso de adultos ha sido cuando han conectado con los recuerdos de la infancia en la que fueron abusados y a lo mejor como que ese recuerdo lo han desbloqueado a una cierta edad o a un cierto momento que les ha pasado algo. Pongo un ejemplo. Con una familia con la que estábamos trabajando en equipo, eh, el papá, bueno, vinieron a terapia familiar porque el papá había conectado con esos recuerdos que él no sabía que tenía de ser abusado en la infancia por sus propios hermanos, en este caso, cuando su hija cumplió la edad en la que él empezó a ser abusado. Entonces, como que su mente hizo clac, ¿no? Y activó ese recuerdo. Entonces, es súper curioso que esto se dé, pero eso se da, porque al final la mente hace como mecanismos de protección, ¿no? Para que no suframos tanto. Entonces, a lo mejor pensamos que los abusos se tienen que tratar en la infancia, pero muchos de ellos no se tratan en la infancia porque, uno, no se detectan, o dos, el niño no está preparado, que esa es otra, y a lo mejor se tratan al paso de los años. Pero es necesario trabajarlo, va a ser necesario en algún momento, no se puede bloquear constantemente porque va a estar ahí como decíamos antes, como una mancha de aceite que te va afectando las diferentes esferas de tu vida y que te va acompañando durante toda tu vida. Entonces tengo que hacer algo con eso, ¿no? Para poder contenerlo, controlarlo, ¿no? Llevarlo lo mejor posible. No voy a poder olvidarlo, pero sí por lo menos vivir con, ¿no? O sea, vivir con todo esto. A largo plazo, ¿qué puede pasar? Baja autoestima y depresión, dificultades para dormir, pesadillas, graves dificultades en relaciones de pareja, ¿no? Relaciones que ya de adulto yo creo con parejas o relaciones amorosas insatisfactorias, dificultades en la vida sexual, eso clarísimo, ¿no? Es como algo que a largo plazo se puede dar de forma muy contundente, ¿no? Dificultades en la vida sexual, desarrollo de fobias sexuales, eh, promiscuidad, no se lo pone después, pero también lo digo, promiscuidad, exponerme a situaciones de riesgo a nivel sexual también se puede dar. En los casos más graves, adicciones, tentativas de suicidio, conductas promiscuas, trastornos graves de salud mental, ¿no? Incluso trastornos graves de salud mental. Eso también aparece en el libro de Instrumental que os digo, que realmente este hombre pues, ha tenido no sé cuántos diagnósticos, ¿no? De salud mental a lo largo de su vida, ¿no? Por todo lo sufrido, ¿no? Entonces, el abuso no solo va a afectar al menor o niño, niña víctima, sino que también va a afectar a todos los miembros de la familia, ¿sí? Entonces, en la familia que tenemos un niño que ha sido abusado puede darse pues, un fuerte sentimiento de culpa por no haber podido, ¿no? O no haber sabido proteger a nuestro niño. Puede darse que sobreprotejamos a todos los hijos, ¿no? He vivido esto, no lo he podido ver, detectar, o sea, ahora me paso al plano de la sobreprotección, ¿no? En exceso. También puede verse afectada la relación entre los progenitores, ¿no? Porque el cómo reacciona cada uno, el qué espero que reaccione la otra persona. eh, Al final va a cambiar la dinámica de la familia de una manera increíble, ¿no? O sea, es que la va a perjudicar. Em, También puede derivarse a una excesiva atención hacia el niño que ha sufrido el abuso y provocando un sentimiento de abandono en el resto de los hermanos, ¿no? En el caso de tenerlos. Claro, entonces, fijaos, los hermanos también lo viven como un abandono de sus padres y que al final ese niño ha tenido como un privilegio cuando ha sufrido un montón, ¿sí? Pero también se puede vivir así. Entonces aquí siempre recomendamos, por supuesto, que si hay una situación de abuso, aunque sea mínimo, podemos decir, ¿no? Que sea como detectado súper a tiempo y haya sido como un abuso a corto plazo, siempre decimos que hay que trabajar con toda la familia, no solo con la víctima, para aprender a recolocar, ¿no? Esa nueva, bueno, pues, estructura familiar que se va a crear, porque seguro que vamos a reaccionar y se va a mover un poco la estructura familiar, ¿no? Lo que estamos diciendo, esos roles, ¿no? Esa manera de cuidar. Venga, libros y películas que os recomiendo, que ya os he dicho algunas. El instrumental es este libro, por si no le poníais cara, ¿vale? Se llama Instrumental, Memorias de Música, Medicina y Locura.
ese señor lo que hacía cuando era pequeño se evadía a través de la música, ¿no? Entonces eso es lo que él dice que le salvó de esos momentos de abuso tan brutales, porque además eran brutales. Y entonces como que él se amparó en la música y él es músico, ¿vale? En la actualidad. Los niños que dejaron de soñar, secuelas del abuso sexual en la infancia, es otro libro. Con mi hijo no, de Lidia Cacho, he escrito mal el nombre porque Lidia es con Y la primera, perdonadme. Este libro también, vamos, vamos, dice, es un manual para entender y prevenir y atender el abuso sexual. Yo creo que es como un libro de cabecera si queremos ahondar en esta temática, porque la verdad es que desde mi punto de vista es muy bueno también. Y lo mismo, es que te habla muy claramente, ¿no? De las secuelas, del abuso, ¿no? De cómo detectarlo, como las cosas que estamos diciendo de una manera como mucho más descritas, ¿vale? No tengas miedo, la película que se Dixon y La celebración, otra película también que habla del abuso. Os voy a poner el tráiler de la película, ¿vale? Porque como esto todo está en internet, he dicho, vamos a poner el tráiler porque yo creo que también eso, bueno, pues si no lo hemos visto, pues un poco pues ponerlo ahí. A ver, un segundo, a ver cómo se deja de compartir. Vale, voy a ver si lo veis, ¿vale? Quiero verla. Es mi hija y no puede impedírmelo. Perdóname, pero es ella la que no quiere verle. ¿Cómo que no quiere verme? No, no quiere. Y claro, me imagino que usted no sabe la razón por la que se comporta así, ¿verdad? Es por los nervios. Se altera y confunde las cosas. ¿Qué pasa? ¿Me lo quieres contar? Estoy asustada. Tengo miedo. ¿Y te das cuenta de que lo que dices no tiene ningún sentido? Que son imaginaciones tuyas. Ya, imaginaciones mías. Mis paranoias de siempre, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido el tráiler? Es muy potente, ¿no? También el tráiler, ¿no? Al final habla un poquito de lo que estamos diciendo, también de esa madre, ¿no? Que directamente le dice algo tan directo con... ¿No te parece que son imaginaciones tuyas, ¿no? O sea, es que esta niña, ¿no? En esta película lo dice varias veces, o sea, le pide ayuda a la madre varias veces durante toda su vida, porque le pasa cuando la niña a lo mejor tiene 5 o 6 años, empieza a pasar hasta la adolescencia y realmente la niña sí que dio señales y lo dijo claramente y la madre no lo pudo escuchar, no pudo escucharlo. Da miedo hasta la música, dice Pilar. Sí, sí, me da miedo hasta la música, al final lo ambientan también, ¿no? Pero es que de verdad que pones pelos de punta, pero es que es una situación que por desgracia se da. Entonces yo creo que de verdad que lo hace súper bien ella, como está triste, ¿no? También, como la acompaña toda esa tristeza. Luego veis que también tiene una relación con un chico, ¿no? Pues cómo se materializa esa relación, el cómo le afecta, ¿no? Todo lo que ha vivido en esa relación, no sé, es como bastante yo creo que está muy bien hecha, como estoy diciendo, desde mi punto de vista está muy bien hecha. De hecho, yo cuando hablo de ese tema con profesionales, yo doy formación también a profesionales, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, ¿no? Y hablo de este tema, de la formación, pongo trozos de la película porque de verdad que es para poder trabajarla, ¿no? Que nos viene muy bien el ver situaciones en las que la niña revela, la niña no es escuchada, ¿no? La niña actúa porque lo actúa también con muñecos, la niña no es escuchada porque la madre le dice, no hagas tonterías, ¿no? O sea, la culpa a ella, no digas tonterías, ¿no? Entonces como que me tengo que callar. Es súper llamativo también el momento en el que ella empieza ya a separarse de su padre, que es el que abusa de ella, ella empieza a separarse de su padre, pero claro, es su padre.
Entonces es que es muy difícil porque es la persona que me quiere y pues tengo otros momentos del día y otras situaciones en las que esta persona me quiere, me cuida, ¿no? Me protege, luego me hace esto que no me gusta. Pero durante otros momentos sí que disfruto con mi padre. Entonces llega un momento en el que sí que consigue empezar a separarse de su padre, pero luego vuelve otra vez, ¿no? Y entonces ahí el padre dice una frase así, hace muchos años que la vi, pero dice una frase así que es como, sabía que ibas a volver, ¿no? O algo así. Ah, es horroroso, ¿no? El, el título de la película, No tengas miedo, es una frase que el padre le repite varias veces. No tengas miedo, ¿no? Ahí entra la manipulación. Claro, si es como, yo te voy a querer, yo te estoy queriendo. Entonces como que hay como un cortocircuito, porque por un lado es mi padre o la persona cercana me está diciendo que me quiere y luego me está haciendo daño, ¿no? O está haciendo algo que no me gusta o algo que yo veo que no está bien, ¿sí? Me estoy confundiendo. También hay que señalar que los niños que empiezan a ser abusados desde muy temprana edad por personas dentro de su familia tienen una confusión tan grande, porque pueden llegar a considerar que es algo normal, que es una manera de querer, hasta que llega un punto que, ¡clac!, ¿no? Se dan cuenta de que eso no es así. Os pongo un ejemplo real de una chica que fue abusada durante muchos años por su hermano mayor. Ella recuerda que fue abusada desde los 4 o 5 años, ¿no? O sea, desde que siempre recuerda. Su hermano tenía como 3 4 años más que ella, más o menos, tampoco muchos más. Fue abusada cotidianamente por su hermano y ella conectó con que eso era un abuso cuando dice que tenía más o menos 12 13 años, en clase empezaron a hablar de sexualidad. Y entonces ella fue como, "¿Mm?". Pero, ¿sabes? Como que de repente conectó con, pero si eso es lo que me hace mi hermano, y, ¿sabes? Como que entonces no es lo normal, no es lo habitual. O sea, es como que de repente, ¿no? Conectó con todo. Y entonces cuando empezó a intentar pedir ayuda, que tampoco sus padres lo pudieron escuchar. La tacharon de loca, de exagerada, de problemática, ¿no? Y tampoco la pudieron ayudar en este caso. Por desgracia, esto se repite mucho, ¿eh? Lo de no poder ayudarles desde la familia. El cuento que os decía antes, ¿no? Que es un cuento que os recomiendo para trabajar con niños, se llama Tu cuerpo es tuyo, de Lucía Serrano, y me gusta porque, por un lado, pues nombran todas las partes del cuerpo, como estamos diciendo, ¿no? Que es importante poner el nombre que tienen, y habla de que las partes, cuáles son las partes íntimas, cuáles no, qué significa tener una parte íntima, ¿no? Todo esto. Y luego también habla de la parte de los secretos. ¿Qué es un secreto? ¿Qué conlleva un secreto? ¿No? Aquí, claro, dices, los secretos conlleva, por una parte, el que si alguien me cuenta un secreto, yo soy especial para esa persona. Me ha elegido a mí, me ha elegido a mí para ir a portar ese secreto. Por lo tanto, es como que me posiciona como alguien importante en esta vida, alguien importante para esta persona, ¿no? Alguien que tenga un privilegio. ¿No? Hay la manipulación. Entonces, lo bueno de aquí también es como que nosotros enseñemos a nuestros niños a diferenciar entre los secretos buenos y malos, porque puede haber secretos buenos y secretos malos. Dice, pero ¿es para leer con niños? Sí, es para leer a los niños, ¿vale? Adolescentes, a lo mejor se les va a quedar un poco cortos a los adolescentes, ¿vale? Porque está más pensado para niños. Pero bueno, sabes que no pasa nada porque un adolescente lo vea tampoco, ¿no? Pero es verdad que está más pensado para hablarlo con niños más pequeños. Os pongo una imagen de lo de los secretos de este libro. Dice, los secretos buenos son divertidos, te hacen reír y te ponen contenta o contento. Esos secretos no dan miedo, no te hacen sentir mal. Sin embargo, cuando tienes algo en la cabeza que te hace sentir triste, no puede ser un secreto bueno. Si un secreto te pone triste o te da miedo, es un secreto malo. Fijaos, ¿no? O sea, que ellos puedan decir, que lo que hablamos antes del criterio, que ellos puedan hablar, pensar de ese secreto es bueno, ese secreto es malo, o sea, que yo pueda tener ese criterio para determinarlo y que tenga esa alarma. Si me hace sentir mal, volvemos a conectar con las emociones tan importante, ¿no? Y legitimarlas. Si me hace sentir mal, es algo que me tiene que dar una alarma para que pueda contarlo a alguien. Un secreto malo, un secreto que me hace sentir mal, no es un secreto, lo tengo que contar. Edad, me dicen, más o menos. Bueno, pues desde mi punto de vista, no sé lo que pondré en la contraportada, no me acuerdo, no me he dado cuenta de buscarlo, pero desde mi punto de vista, yo que he leído el libro, yo creo que a partir de 4 años, perfectamente. Claro, los libros acompañan. Es decir, los cuentos, cuando nosotros contamos cuentos a los niños, no le dejo el cuento y ya está, ¿no? Sino que yo le acompaño en la lectura del cuento, le voy explicando, ¿no? Etcétera. Sí, eso es importante también. Entonces, desde los 4 años hasta que nos lo aguanten los niños. Pero de verdad que es bonito, ¿no? Porque
ojo, sobre todo esta parte me gusta un montón, ¿no? De diferenciar entre una cosa y otra, porque volvemos a que los niños tengan su propio criterio, darles ese valor, ¿no? Súper importante. Venga, alguna cosita más que os cuento para terminar. Os voy a contar 4 cosas de la LOPIBI, ¿vale? La LOPIBI es, como os he dicho antes, la ley que salió el año pasado, 2021, el 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Que en España ya hayamos sacado esta ley es bastante importante en el sentido de que, al parecer, si se pone en marcha todo lo que la ley dice, que ya sabéis que esto es, primero saco la ley y luego voy poniendo en marcha paulatinamente y en la medida de que los recursos llegan o queremos que lleguen a donde hemos dicho, ¿vale? Vamos a ser uno de los países que más protege a la infancia frente a la violencia. Si lo ponemos en marcha tal y como está estipulada, vamos a ser uno de los países más potentes en protección a la infancia frente a la violencia, lo cual hay que estar orgullosos. Ahora, claro, que la plasmen, ¿no? La realidad, por favor. Os digo 4 cosas que yo he sacado para mí como importantes de saber, ¿no? de esta ley. Vale, hay os leo, hay una relevancia a nivel penal, porque se ha modificado el inicio de prescripción del delito de abuso sexual a menores. Es decir, antes el delito prescribía, a ver, os voy a leer. Ahora, ese plazo empieza a contar desde que la víctima cumpla la edad de 35 años. ¿Qué pasaba antes? Comenzaba a contar en su mayoría de edad, por lo que el plazo prescriptivo del delito era 5 años para delitos leves y 15 años para los delitos más graves, impedía a veces encausarlos cuando la víctima se atrevía a denunciarlo. Así, en vez de prescribir a la edad de 23 y 32 años respectivamente, sería la edad de 40 y 50 años. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones las personas que han sido abusadas sexualmente en la infancia se atreven a denunciar cuando son mayores, ¿vale? No han podido denunciar antes, no han podido ser protegidas antes y sí que cuando son mayores lo denuncian. Antes, como decíamos, en la ley se empezaba a contar, hay un tiempo que se prescribe el delito, empezaba a contar a la mayoría de edad de los niños, en este caso ya adultos, ¿no? Abusados, y ahora ya empieza a contar a partir de los 35, porque lo que se ha visto es que estadísticamente una persona empieza a denunciar mucho más tarde, que es cuando a lo mejor puede empezar a tenerlo más elaborado, más trabajado, ¿no? Y por eso esto lo han cambiado y la verdad es que maravilla, ¿no? Porque por lo menos si se pueden encausar estas personas, pues cada vez seremos más conscientes de todo lo que hay, ¿no? y de poner límites, ¿no? a estas personas que ejercen tanto daño. Otra cosa importante desde mi punto de vista de esta ley es el tema de la revictimización. Vale, se ha regulado una cosa que lo llaman en derecho la prueba preconstituida, ¿vale? Para los niños que son menores de 14 años o personas que tienen discapacidad, ¿vale? Que tengan más de 14 años, de 14 a 18, para evitar esa reiteración de declaraciones en procesos judiciales. Por entonces pasaba lo que os he comentado antes de tener que decirlo 45 veces. Así, lo que hacen es que se graba en el juzgado de instrucción una vez y eso será suficiente sin tener que reiterarse entre diversas autoridades ni en distintas fases del proceso. Entonces, esto igual es otra manera que protege a la víctima, porque si yo tengo que decirlo, repetirlo, reiterarme, volver a reiterarme, ¿no? Es fácil que llegue un punto en el que diga, ya no puedo más, es que no puedo más. O sea, es que al final sigo siendo víctima durante toda mi vida y no puedo. Entonces, el que hayan hecho esto de esa prueba preconstituida y se ponga en marcha es otra manera, como decimos, de proteger, ¿no? Otra cosa importante que dice esta ley, la obligación de denuncia por la ciudadanía. Todos los ciudadanos, todos, y especialmente las personas que trabajamos con niños, ¿no? Profesionales que trabajamos con niños, especialmente nosotros, estamos totalmente obligados, ¿vale? A denunciar ante cualquier signo, indicio o presunción de situaciones de violencia hacia la infancia, en general, no solamente abuso sexual, sino violencia de cualquier tipo. Entonces, claro, esto asusta. Si yo digo, tenéis que denunciar, ¿no? Esto asusta, porque denunciar parece que ya estamos culpando a alguien cuando a lo mejor tengo un signo. No se vive como una denuncia, porque no es una denuncia al uso, es una notificación. Es una notificación que luego va a ser, ¿cómo se dice? No es la palabra, investigada, que va a ser investigada. Pero si yo tengo una sospecha o un signo y lo pongo para que lo investiguen, puedo ayudar a que ese niño salga de esa situación, ¿no? Por eso es que estamos obligados. Y luego sabéis que también hay un registro central de información para los profesionales, ¿no? Que trabajamos con niños, ¿vale? A ver si es esto, me lo estoy inventando, que intervienen con garantías de acceso y protección de datos personales sensibles a la víctima. ¿Vale?
No sé si es lo que yo quería poner. Yo lo que quería contar es que también hay un registro en el que todas las personas que trabajen con niños tenemos que demostrar que no estamos en el registro de haber sido delincuentes sexuales, ¿vale? ¿Esto por qué es? Porque se ha dado mucho y se da mucho que personas que han abusado sexualmente de niños luego siguen trabajando con niños y siguen abusando de otros niños. Entonces, si ya hemos conseguido que uno de esos abusadores sea juzgado y sea condenado, que decimos que no es nada fácil, pero si se consigue, por lo menos que luego no pueda volver a trabajar con niños. Y eso es así, ¿vale? Ahora ya, una vez que ha sido juzgado y condenado, no puede volver a trabajar con niños, ¿no? Porque aparecerá en ese registro. Eso es lo que yo quería poner. Bueno, os pongo también esta imagen, que eso es de una guía de UNICEF que habla de la LOPIBI y entonces nos habla de cómo prevenirlo desde el ámbito educativo. Es decir, eso sería como para el cole, ¿no? Para el cole. Pues da como opciones, ¿no? De desarrollar actividades de educación sexual, incluyendo actividades educativas que permitan al alumnado, tanto en primaria como en secundaria, el conocimiento de los riesgos, como el desarrollo de las capacidades de autoprotección, o sea, como que da una serie de pautas a los colegios para prevenirlo. Al final lo que esta ley hace es que lo que intenta es que todos los sectores estemos como muy concienciados de las posibles violencias que se pueden ejercer contra los niños para protegerlos. Entonces involucra al sistema educativo, al sistema sanitario, al sistema de servicios sociales, ¿no? Al sistema judicial. Es como que a todos les da tareas para que estemos, y la ciudadanía, como he dicho antes, para que estemos mucho más concienciados de las posibilidades de violencia y que podamos prevenirlo desde muchísimos ámbitos, ¿vale? Entonces, por eso digo que es una ley como que muy ambiciosa y que se va a ir poniendo en práctica, se va a ir desarrollando, digamos, poco a poco, ¿no? Porque al final el proponer tantas cosas pues no se puede decir de la noche a la mañana. Y una frase que a mí me encanta, así para terminar, es: el trauma habla si hay alguien que quiera escucharlo. Una situación tan traumática como un abuso sexual, en algún momento va a querer salir, va a querer florecer, va a querer pedir ayuda, en algún momento. Pero solo puede hablar el trauma si hay alguien que lo puede escuchar. ¿Sí? Si yo tengo una mamá como la mamá de la película que no lo puede escuchar, no lo va a poder sostener, entonces la niña se tiene que callar, ¿no? Entonces esa frase me gusta un montón. Que estemos atentos, que estemos disponibles, como decimos al principio, ¿no? La parte de prevención que todos podemos ejercer, que estemos disponibles, atentos y que sepamos que, por desgracia, esto puede pasar en mi familia. Entonces, si yo soy consciente de que esto le puede pasar a mis niños, voy a estar mucho más atenta a las señales, ¿sí? Sería un poquito desde ahí. Y hasta aquí, vaya día más complicadito, ¿no? O sea, vaya tema más complicado. No me gusta nada hablar de este tema, pero insisto que es necesario y que me parece que de esta manera aportamos como nuestro granito de arena para intentar que frenar situaciones, ¿no? Y que intentar que si hay un mínimo signo se pueda detectar. ¿Vale? Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Chao.